Hola, bienvenida al podcast de Wine Mods. Te habla Omar Barbosa, mejor sommelier de México 2011 y 2013. Este es el segundo episodio de las uvas más plantadas del mundo, dedicado únicamente a las uvas tintas. Te recordamos que utilizamos los datos de la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que realizó un censo de las variedades de uva más plantadas en el mundo. Solamente trataremos las uvas de especie Vitis vinifera, que como recordarás es la especie más apropiada para la elaboración de vinos de calidad. Dejamos fuera las uvas de mesa y aquellas utilizadas para la producción de uva pasa y productos destilados como brandy, coñac, armagnac, entre otros aguardientes. En el episodio anterior te comentamos que la uva más plantada del mundo es de origen japonés llamada Kyoho, pero al ser una uva de mesa solamente la mencionaremos como cultura general. De acuerdo con el documento de la OIV, la vitis vinífera más plantada del mundo es la Cabernet Sauvignon con 341,000 hectáreas de viñedos plantados. Sin lugar a dudas, es la reina de las uvas tintas, resultado del cruce natural de las uvas Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, originaria de la región de Burdeos, Francia. Es la uva más extendida por el mundo y es muy apreciada gracias a su facilidad para adaptarse a diversas condiciones, muchas de ellas extremas como las altas temperaturas, escasez de agua o suelos pobres, pero también por la nobleza que tiene para producir vinos en todos los rangos de calidad, desde los vinos a granel, que se producen prácticamente de manera industrial, hasta los grandes vinos de culto como los de Burdeos o Napa Valley. Los países con mayor superficie plantada de Cabernet Sauvignon son China, con 60,000 hectáreas de viñedos, que representan el 18% del total del Cabernet Sauvignon del mundo. Esta gran superficie se debe a la influencia de los vinos de Burdeos en el mercado chino, por lo que elaboran vinos a su imagen y semejanza, con resultados muy interesantes, al menos en los últimos años, y es que tienen todo para elaborar vinos dignos, como asesoría extranjera, es decir, enólogos extranjeros que llegan a asesorar las bodegas locales y todos los recursos económicos, que no nos sorprenda encontrar vinos de gran calidad en un futuro próximo. El siguiente país es Francia, con 48,000 hectáreas de viñedos, que representan el 14% del total del Cabernet Sauvignon en el mundo. Gran parte de esta superficie se encuentra en su natal Burdeos, donde produce los grandes vinos del Médoc, pero también la encontramos muy extendida en el sur de Francia, principalmente en la región de Languedoc-Roussillon. Muy cerca se encuentran Chile y Estados Unidos con 43,000 y 40,000 hectáreas respectivamente. Es la uva más plantada en Chile y se encuentra principalmente en el Valle Central, en las zonas de Curicó, Colchagua y Maipo. En el caso estadounidense, la mayoría de los viñedos están en California, aunque la uva más plantada ahí es la Chardonnay. Sin embargo, el Cabernet Sauvignon está muy extendido en todo el estado, aunque destacan los vinos que se producen en la costa norte, particularmente los de Napa Valley. Con respecto al perfil organoléptico de la Cabernet, es muy variado y amplio. Depende de muchos factores, tanto de clima como de suelo, pero podemos sugerir que los aromas típicos son los frutos negros como la cereza o el casis. En algunos casos podemos identificar la pimienta negra o el pimiento verde. Los expertos aseguran que el aroma de pimiento se debe al clima templado. Las piracinas, es decir, las moléculas responsables de este aroma, son destruidas con el calor del sol cuando las uvas maduran. Entonces, encontramos estos aromas herbales, vegetales o, digamos, pimentosos cuando las uvas fueron cosechadas tempranamente o en un clima templado. Para nosotros, honestamente, este aroma le aporta complejidad siempre y cuando no domine por completo el resto de los aromas. Otro aroma típico del Cabernet es el aroma de menta o mentol. Está comprobado que los aromas de eucalipto o de mentol se debe también mucho a la proximidad de los árboles de eucalipto que rodean los viñedos que influyen en el vino final, ya que sus aceites se evaporan y se adhieren a las pieles de las uvas que se encuentran más cerca a estos árboles. Por lo tanto, podemos encontrar rastros de eucaliptol, es decir, la molécula responsable del aroma de menta o mentol, en el vino final, y se puede distinguir este aroma solo en los vinos tintos, ya que tanto la maceración como la fermentación se realizan en contacto con las pieles de la uva. Sigamos con esta lista y la segunda uva tinta más plantada es la Merlot con 266,000 hectáreas de viñedos. Originaria también de Burdeos, Francia, esta uva es de hecho la más plantada del país galo. Fuera de ahí es una de las uvas más extendidas del mundo, es decir, que se puede encontrar prácticamente en todos los países vitivinícolas. La OIV la ubica al menos en unos 40 países. Sin embargo, el top 3 es Francia con 112,000 hectáreas, le sigue después Italia con 23,000 hectáreas y Estados Unidos con 21,000 hectáreas. Está comprobado que los padres de la Merlot son Cabernet Franc y Madeleine Noire, esta última
está casi desaparecida. Es muy apreciada por el abanico organoléptico que ofrece, desde los vinos ligeros, sedosos y fáciles de beber, perfil por el cual es conocido, hasta los intensos y complejos vinos del Pomerol y Sant'Emilion en Burdeos o los supertoscanos en Italia. Responde extraordinariamente bien a las mezclas sin dominar el resto de las uvas. Como ejemplos tenemos los vinos de Burdeos, donde se mezcla con la Cabernet Sauvignon, o los vinos de Italia, particularmente los supertoscanos, donde se mezcla también con la uva Sangiovese. En climas templados ofrecerá aromas de grosella y frambuesa, mientras que en climas cálidos destacan la zarzamora y la ciruela madura, muy extendida también en países como Chile, Australia, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Hablemos ahora de la Tempranillo. Esta es la tercera uva tinta más plantada del mundo, pero no está tan extendida como las dos anteriores. Eso quiere decir que vamos a encontrar los viñedos concentrados solo en algunos países, en este caso en su natal España, donde encontramos 203.000 de las 231.000 hectáreas que se cuentan en el mundo. Es decir, cerca del 90% de todo el tempranillo del mundo lo encontramos únicamente en España. De lejos le sigue Portugal con 18.000 hectáreas, en donde se le conoce con el nombre de Aragonés o Tinta Roriz, y sorprendentemente se cuentan unas 6.000 hectáreas en Argentina, aunque en mucho menor cantidad también se pueden encontrar viñedos en Australia, México y Estados Unidos. Su nombre viene de la palabra temprano, que se refiere a su maduración temprana, ya que es la primer uva en llegar a su óptima maduración. Los viticultores españoles han sabido sacarle el mejor provecho a esta variedad, tanto que en Rioja, donde se considera originaria, produce una gran diversidad de estilos, desde los vinos jóvenes y muy afrutados, elaborados bajo la maceración carbónica. Rápidamente recordarte que es un método de vinificación donde se fermentan los racimos enteros en cubas cerradas. La propia presión del gas carbónico liberado hace que la uva reviente y libere su jugo. En otros casos seguirá una fermentación intracelular y anaerobia, extrayendo así la máxima expresión frutal de las uvas. Es un método muy utilizado también en Francia, específicamente en Beaujolais. Pero regresando al tempranillo, también elaboran vinos de guarda y con largos periodos de crianza, como es el caso de los grandes reserva, que llevan como mínimo 2 años de crianza en barrica, aunque algunos productores van más allá, como Viña Tondonia, que deja sus vinos en barrica durante 10 años. Lo más interesante de todo es que el carácter no está para nada dominado por la madera. Por esta razón, el perfil aromático de la uva es muy amplio y diverso, con frutos rojos, negros, frescos y maduros, con aromas de sotobosque, tabaco, especias, regaliz, etc. Sin duda, los mejores exponentes de esta variedad se encuentran en las denominaciones de origen Toro, Ribera del Duero y Rioja. En cuarto lugar se encuentra la uva Syrah, o también conocida como Shiraz. A todo el mundo le encantaba la historia que decía que era originaria del Medio Oriente, de la ciudad de Shiraz, o que venía de Egipto y llegó al Ródano a través del puerto de Siracusa. Sin embargo, la genética de la uva confirma que es originaria del Valle del Ródano y es el resultado del cruce de las uvas Dureza y Mondos Blanche. El país con mayor superficie plantada de Syrah es Francia, que posee unas 64.000 hectáreas. La gran mayoría de ellas se encuentran en la región de Languedoc-Roussillon, aunque los vinos más prestigiosos de esta uva se producen en el norte del Valle del Ródano, particularmente en las denominaciones de origen Côte-Rôtie y Hermitage. Le sigue después Australia con prácticamente 40.000 hectáreas. Es la uva emblemática de este país y también es la más plantada. Por su calidad destacan los vinos de Barossa Valley, en donde se produce el mítico Penfolds Grange, vino que colocó a Australia en el mapa de los vinos de mayor calidad del mundo. Más atrás llega a España con cerca de 20.000 hectáreas de viñedos. Lo que es un hecho es que la Syrah está ganando popularidad entre los consumidores y los viticultores están respondiendo a esta demanda, a tal grado que hoy en día la Syrah es de las variedades más extendidas del planeta. También podemos encontrar extraordinarios ejemplares en países como Sudáfrica, por ejemplo, Argentina, en Estados Unidos, en México y también en Chile, por ejemplo. Llegamos así a la quinta uva tinta más plantada del mundo. Estamos seguros que dirás seguramente la quinta variedad es la Pinot Noir o la Malbec, con tanta superficie plantada en Argentina, o la Sangiovese en la Toscana, en Italia. O tal vez pasó por tu cabeza el Zinfandel. Sin embargo, en quinto lugar llega la Garnacha Tinta o Grenache Noir con 163.000 hectáreas de viñedos.
Ahora, todo indica que la garnacha es de origen español y que encontró su segundo hogar en el sur de Francia, donde se le conoce bajo el nombre de Grenache. No es una uva tan extendida, ya que contando solamente Francia y España, cubren casi el 90% de todos los viñedos de garnacha del mundo. Por ejemplo, Francia reúne 81.000 hectáreas, mientras que España tiene 62.000. Muy por detrás está Italia con 6.000, en donde se le conoce bajo el nombre de Canonao. Con respecto a su perfil organoléptico, va de los frutos rojos en climas templados a los frutos negros maduros en climas cálidos. Desarrolla una importante tasa alcohólica y sus taninos son generalmente sedosos y aterciopelados. No desarrolla mucha intensidad de color y este tiende a oxidarse rápidamente. Sola o acompañada con la Syrah, Cinsault o Carignan, produce extraordinarios vinos como el Châteauneuf-du-Pape en Francia o el Priorato en España. Lo curioso es que, históricamente hablando, ambos están ligados a la religión católica o cristiana. Con esto terminamos las variedades de uva tinta más plantadas del mundo, no sin antes mencionarte que la Pinot Noir se encuentra en sexto lugar. Con 112.000 hectáreas de viñedos, llega después de la garnacha. Como te lo comentamos en el episodio pasado, es originaria de Francia y comparte el mismo ADN que sus hermanas Pinot Blanc o Pinot Gris. Supone ser una uva muy antigua que se remota a antes de la época romana. Dada su larga historia, suele desarrollar clones muy fácilmente. Crece mayoritariamente en 2 países, aunque está muy extendida en todo el mundo. Sin embargo, prefiere los climas templados y frescos. El país con más Pinot Noir en el mundo es, evidentemente, Francia, con 32.000 hectáreas de viñedos que representan el 29% de todo el Pinot Noir del mundo. Las principales regiones son Borgoña, es donde más vamos a encontrar Pinot Noir, pero también hay algunos viñedos que se encuentran más en el norte, en la zona de Alsacia o en el Valle del Loira, donde se producen Pinot Noir de muy buena calidad. El siguiente país es Estados Unidos, con 25.000 hectáreas, que representa el 22% de toda la superficie del Pinot Noir del mundo. Se encuentra principalmente en la región de California, aunque también se producen muy buenos ejemplares en el estado de Oregón y en el estado de Nueva York, que en los últimos años ha demostrado tener un muy buen potencial para producir vinos de gran calidad a partir de esta uva. Después le sigue Alemania, con 11.000, prácticamente 12.000 hectáreas de viñedos, donde es la uva tinta incluso más plantada de este país germano. La expresión aromática de esta uva es muy apasionante, desde los aromas de arándano, fresas y frambuesas hasta los higos maduros, tabaco, especias y madera, con toques de vainilla o de cuero nuevo. Simplemente es una paleta aromática interminable. En paladar destaca por su elegancia y sus taninos sutiles y sedosos. Puede producir vinos de consumo rápido, jóvenes, ligeros, hasta vinos de larga guarda, como los grandes vinos de culto de la Borgoña y algunos ejemplares que se producen también en Estados Unidos. Pues bien, con esto terminamos este episodio dedicado a las uvas tintas más plantadas del mundo. Si quieres más información al respecto, en la descripción de este episodio te dejaremos el link que te llevará al artículo donde hablamos de las uvas más plantadas del mundo. También puedes consultar el libro Grapes and Wines del autor Oz Clarke. Te recordamos que nos puedes escuchar a través de las plataformas de iVoox, iTunes y Spotify. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. En todas ellas nos encuentras como WineMods. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.